todos, habla Cover17 de Team Juami desde Chile y hoy vengo con un nuevo consejo. Esta vez vamos a hablar acerca de, y por solicitud de las personas que están en este momento en el directo, acerca de un tema que yo lo he escuchado hablar muchas veces. El título ¿es necesario saber programación para aprender hacking? ¿Ya? ¿O es necesaria la programación para el hacking? ¿Ya? Eso yo lo he escuchado muchas veces, ¿ya? Y es más, también lo viví dentro de mi proceso de aprendizaje, ¿ya? Hice bastante análisis, ¿ya? Lo fui vinculando con diferentes ramas del hacking para poder comprender en qué ramas, porque ahí después me di cuenta de algunos aspectos, que hay algunas ramas del hacking que requieren programación, hay otras ramas que puede ser opcional, ¿ya? Y hay algunas ramas que no ocupan para nada la programación. Entonces también es un poco relativo a la rama que ustedes quieran aprender, ¿ya? O quieran, ¿cómo se llama? O que les interese, ¿ya? Así que vamos a ir hablando un poquitito sobre ello. Recuerden, cualquier pregunta, ¿ya? Cualquier comentario que me quieran dar o consejo, alguna cosa que yo no haya tomado, porque lo que yo les cuento es en base a mi experiencia, no quiere decir que sea una verdad, ¿ya? Ustedes pueden darme consejos, pueden escribirme y así poder conversar más detalles sobre este tema, ¿ya? Así que con toda esta introducción, decirle que todo lo que son los consejos, que son teoría, quedan acá en el canal de YouTube. Todo lo que es práctica queda acá en Odyssey. Tengo dos cursos, que es el curso Cómo iniciarse en Hacking Cover17, ¿ya? El curso de Hacking Web Cover17. En este enseño la mayoría de las ramas del hacking, en este enseño cómo hackear páginas web. Esta es la tesis que creé de seguridad informática, ¿ya? De Cover17 Team Juami. Todo eso lo pueden descargar desde acá, desde anuncios. Ahí están los 3 PDF. Si les interesan los cursos, tienen que contactarse conmigo por Telegram, por interno. Y vamos a lo que nos interesa. Ya, dice, ¿es necesario saber programación para aprender hacking? Ya, en palabras sencillas, ya, y tras todo mi estudio, ya, la respuesta sería no. No es necesario saber programar para aprender hacking, ya. Y el fundamento de esto es que muchas de las técnicas, ¿ya? O de las ramas del hacking no requieren, no necesitan programación en su ejecución, ¿ya? En la ejecución no se necesita saber programar, ¿ya? O aplicar programación, ¿ya? Segport dice, para el hacking web, ¿qué tanto se debe saber de programación y cuáles serían los lenguajes más recomendados? Ah, perfecto, excelente pregunta, Segport. Mira, vamos a empezar a hablar acerca de... Primero vamos a hablar sobre análisis forense, anonimato, y después vamos a hablar sobre hacking web. Ahí voy a responder tu pregunta específica que tiene que ver con todo ese contexto de hacking web, ¿ya? Vamos al siguiente punto, dice... ahora vamos a ir viendo cada una de las ramas y para eso nos vamos a apoyar con el curso que hice acá, ¿ya? En este curso yo hablo sobre muchas, ¿ya? O mejor dicho, la mayoría de las ramas del hacking, ¿ya? Y vamos a ir viendo cada una de estas ramas para que ustedes se den cuenta. Miren, acá aparece el título para que lo identifiquen. Este es análisis forense, ¿ya? Después tenemos anonimato. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿ya? Análisis forense. En primer lugar, ¿ya? Análisis forense no requiere, ¿ya? En las tareas principales, ¿ya? No requiere programación, ¿ya? No requiere. Eso significa que ¿cuáles son las actividades que se desarrollan ahí? Son las que aparecen acá abajo. Análisis de registro de eventos, o sea, los logs, en palabras sencillas. Análisis de malware reversing, ese sí va a querer, ¿ya? Pero esto en realidad no se lleva mucho a cabo, ¿ya? En el análisis forense no sé, esto sí se da mucho, pero esta no sería una de las tareas principales que se llevan en forense, ¿ya? Análisis de archivos de varios, ¿ya? Metadatos, ¿ya? Eso tampoco requiere programación. Recuperación de archivos, análisis de unidades cifradas, análisis de memoria RAM, análisis de paquetes de red, ¿ya? Todo eso no requiere saber programación. Por lo cual, podemos decir en conclusión que análisis forense en las tareas principales no requiere programación.
Vamos al siguiente. Anonimato. Anonimato. No necesita para nada, pero absolutamente nada, la programación. En la ejecución, que quede claro, estamos hablando de la ejecución, no la construcción de los programas. O sea, claramente la construcción de un programa para forense o para anonimato, para lo que sea, la construcción siempre va a requerir programación, pero ¿cómo se llama? Para la ejecución no, ¿ya? Explotación web con anonimato, como se ve acá, ¿ya? Conexión de payloads con anonimato, uso de exploit con anonimato, reconocimiento con anonimato, bla bla bla, ¿ya? Todo eso no requiere programación, ¿ya? Así que llegamos a la conclusión de que no se necesita programación. Hacking web, y aquí llegamos al punto que nos habló Secport, ¿ya? Primero que todo, entender que muchos de los payloads, ¿ya?, que se utilizan en hacking web, ¿ya?, y que están asociados a vulnerabilidades de inyección, ¿ya?, como SQL Injection, XSS y otros, ¿ya?, los payloads, que son, en palabras bien sencillas, son cadenas de texto, ¿ya?, pero estas cadenas de texto son cadenas de lenguaje de programación. Esos son los payloads, son cadenas de lenguaje de programación. Entonces, como son cadenas de programación, requiere, en teoría, para aplicarlos, necesitas saber qué cadena está ejecutando, o sea, qué programación está ejecutando, ¿ya?, para explotar. Por lo que podríamos decir que es necesaria la programación. Pero ahora vamos un poco más allá. Yo, inicialmente, cuando empecé a aprender hacking web, ¿ya?, requería de aplicar, ejemplo, payload de SQL Injection, ¿ya?, o de XSS, ¿ya?, pero estos, ¿ya?, yo, ejemplo, primero que todo ocupaba herramienta, ¿ya?, y la herramienta yo le daba enter o clic y funcionaba. Y como funcionaba, entonces no necesitaba saber qué hacía cada uno de los payloads, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le ejecutaba la herramienta y listo, me decía. Así que no es necesario en ese aspecto. Y ahora, tú también puedes tener una lista de payloads, y una lista de payloads de los más comunes. Tú puedes saber qué es lo que hace cada uno de estos payloads. Por ejemplo, tener 10 payloads que son los más comunes y saber qué hace cada uno de estos 10 payloads. Entonces, sabrías, podrías utilizarlo sin saber la programación de manera global, de manera detallada, sino que sabiendo solamente qué hace cada programación en cada payload, ¿ya? Así que de esa manera tampoco sería necesario saber programación como tal, sino que saber qué es lo que hace cada payload, ¿ya? Ahora, para entender algunos payloads, ¿ya?, si tú quieres empezar a entender los payloads, necesitarías tener un conocimiento de programación básica, ¿ya? Con un conocimiento de programación básica podrías llegar a entender payloads simples, ¿ya? Y los podrías llegar a leer y comprender qué es lo que hacen. Así que con un conocimiento de programación básica podrías aprenderlo sin problema, ¿ya? Más adelante vamos a hablar qué es saber programación básica, qué es programación media, qué es programación avanzada, según mi criterio, ¿ya? Esto no lo saqué de internet, ya lo inventé yo, ¿ya? Según mi experiencia. Pero si tú quisieras construir tus propios payloads, ¿ya?, ahí sería necesario saber programación a un nivel avanzado, ¿ya? En este caso, que es hacking web, sería payloads de hacking web, ¿ya? O sea, de programación web, ¿ya? Ahora, respondiendo a la pregunta de Secport, dice, para el hacking web, ¿qué tanto se debe saber de programación? ¿Ya? Lo que conversamos anteriormente. No es necesario para nada, puedes ocupar herramienta y no la necesita. Segundo lugar, puedes tener una lista de payloads y si sabes qué hace cada payload, estás listo. Memorizando cada uno de esos, de los payloads más comunes, no es necesario que sepas programación. Si quieres interpretar payload simple con programación básica, suficiente. Payload simple, ¿ya? Y
si quieres crear tu propio payload, programación avanzada, ¿ya? Y ahora viene la siguiente pregunta de Segport. ¿Y cuáles serían los lenguajes más recomendados? Ah, importante. O sea, en este caso, si quieres aprender, si quieres hacer hacking web, ¿ya? Ese es tu objetivo. Deberías ocupar las tecnologías más utilizadas, ¿ya? Y dentro de lo que yo interpreto, es que lo más utilizado sería aprender JavaScript como lenguaje del lado del cliente, y por el lado del lenguaje del lado del servidor, aprender PHP, ¿ya? Esos serían como los lenguajes más utilizados, ¿ya? Igual hay otros, ASP, ¿ya? Y otros más, pero esos serían como los principales, ¿ya? Con eso estaría, pero tiki-taka, ¿ya? Después vamos a hablar de qué significa programación básica, media y avanzada, ¿ya? Vamos al siguiente punto. Hacking Wi-Fi, ¿ya? No. Hacking Wi-Fi, ¿ya? No necesitas saber programación, ¿ya? Para nada, absolutamente nada, ¿ya? En las tareas principales. Ahora, no sé si ustedes han escuchado el ataque de Evil Twin o el gemelo malvado. Ahí tú creas, ¿ya? Una página falsa, y en esa página falsa tú le pides las credenciales del Wi-Fi, ¿ya? A la víctima. En ese caso necesitas saber programación básica, ¿ya? Para poder, entre programación básica a media, ¿ya? No es programación básica, es entre programación básica y media, para poder hacer una buena plantilla, una buena página falsa que engañe a la víctima para que ingrese sus credenciales. Por eso le puse programación básica, dije programación básica, y después dije no, porque hay que darle un buen interfaz gráfico para que se vea bonito y atractivo. Así que tiene que ser programación básica a media. Depende de cómo quieras hacer ese phishing, en palabras sencillas, esa ingeniería social. Vamos a la siguiente. La siguiente es defensa. La rama de la defensa, como lo dice, defenderse, ¿ya? No necesita para nada, ¿ya? No necesita para nada programación, ¿ya? Miren, ya llevamos varias ramas del hacking y casi ninguna requiere programación para su ejecución, ¿ya? Después vamos, encriptación. Tampoco necesita saber programación. ¿Ven? Mira, ya vamos a otra. Denegación de servicios, 2 y de 2, ¿ya? Tampoco necesita saber programación para su ejecución. Ensamblador y reversing. Ya, aquí ya nos vamos ya a otro nivel, en palabras sencillas. Para ensamblador y reversing, ¿ya? Acá sí necesitamos saber. Aquí es necesaria la programación sí o sí. O sea, si quieres ingresar a este mundo, necesitas saber programación, sí. Ahora, ¿de qué nivel? De nivel avanzado. Programación avanzada, ¿ya? La programación básica, la programación media no es suficiente, ¿ya? Y esta es la única rama del hacking que tengo que requiere 100% la programación y requiere además una programación avanzada, ¿ya? Miren, es la única de no sé cuántas que vamos a ver, vamos a ver como 10 ramas del hacking. La rama del reconocimiento, ¿ya? Que es footprinting y fingerprinting, tampoco requiere programación. ¿Ven? Miren, ya llevamos un montón y ninguna requiere, en palabras sencillas. Men in the middle, ¿ya? Hombre en el medio, ¿requiere programación? Tampoco requiere programación, ¿ya? Payloads y exploits para esa ejecución, ¿requiere programación? Tampoco, ¿ya? Tú llegas y ejecutas nomás. Esto necesita un poquito más de conocimientos de redes, pero no de programación, ¿ya? Phishing, ¿ya? En palabras sencillas, no, ¿ya? No requiere programación, pero si tú quieres crear páginas falsas, ¿ya? Para que las víctimas ingresen sus credenciales, sí requieres programación. Y sería programación de nivel bajo a medio, ¿ya? Básico a medio. Después vamos con la rama de post-explotación, ¿ya? O sea, después que infectas con un payload a la víctima, haces la post-explotación, robarle credenciales, robarle archivos, ver la cámara, micrófono, etc., ¿ya? En ese caso no necesitas
programación. Bypass del login de Windows, tampoco requiere programación. ¿Ven? Si se dan cuenta, ya vimos muchísimas y en todas dije todo el tiempo que no es necesario saber programación para hacer hacking web. Entonces, por eso que yo cuando estaba empezando en el mundo de hacking, me decían así como, primero aprende un lenguaje de programación. Y yo decía, ya, pero ¿qué lenguaje? ¿Y por qué es tan necesario? Y si hoy en día puedo dar un consejo, mi consejo sería, no aprendas programación. Ese sería como, después de que aprendas hacking, después aprende programación. ¿Ya? Pero no aprendas programación antes de hacking, a no ser que tengas algo en específico que quieras apuntar. ¿Ya? Miren, voy a dar ahora los detalles específicos también de qué lenguaje aprender, ¿ya? En el mundo del hacking, ¿ya? Pero vamos a esos puntos. Ya llevamos mucho. Ya, comentarles que siempre hay herramientas hechas, ¿ya? Por otras personas para desarrollar la mayoría de las técnicas que vimos anteriormente. O sea, todas las técnicas que vimos anteriormente, yo descargo herramientas de GitHub o de cualquier lado, descargo la herramienta y hay que claramente saber ocuparla, ¿ya? Y eso no es fácil, ¿ya? Saber ocupar una herramienta no es fácil, ¿ya? Como siempre dicen las personas, es que tú eres un script kiddie porque tú solamente apretas botones gordos. Pero hay que saber apretar el botón gordo, po. Hay que saber escribir un comando en la terminal para que ejecute bien, ¿ya? Entonces, a pesar de que sea la herramienta de otra persona, saber ocuparla necesita de conocimiento, ¿ya? Así que no menospreciemos ese conocimiento, ¿ya? Entonces, hay herramientas y es por eso que no es necesario saber programación, ¿ya? Excepto la rama que vimos que era ensamblador y reversing. O sea, ahí tú tienes que entender porque tú tienes que leer código, así que es necesario, ¿ya? Si quieres hacer tus herramientas, necesitarás programación avanzada. O sea, si quieres hacer herramientas, necesitas programación avanzada, ¿ya? Que vamos a hablarlo después de qué se trata, programación básica, media y avanzada, ¿ya? Recomiendo, ¿ya? Este es mi comentario, recomiendo que siempre puedan aprender bien esa técnica, que es lo que me ocurrió a mí. Hoy en día yo estoy desarrollando malware, ¿ya? Que es con el tema de los payloads y todas esas cosas. Pero yo inicialmente aprendí muy bien esto primero. Aprendí muy bien cómo funcionaban los payloads, cómo funcionaban los exploits, cómo eran las conexiones, cuáles eran los tipos de payload, cómo se movían en el pivoting, ¿ya? Aprendí todas esas cosas, ¿ya? Y después que aprendí todo eso, recién ahora desarrollo mis herramientas. ¿Por qué? Porque aprendí primero a utilizar la rama del hacking. Entonces, mi recomendación es que primero aprende bien la rama del hacking, ¿ya? Donde quieres desarrollar herramientas, y después desarrolla la herramienta ya habiendo comprendido cómo funciona, ¿ya? Esa rama. Siguiente punto. Recomiendo, esto es también importante. Recomiendo por lo menos saber un lenguaje de programación a nivel básico, ¿ya? Esto ahí también le encuentro la razón a estas personas que me decían, tú vas a entrar al hacking, deberías saber un lenguaje de programación. Ya, miren, yo considero que primero aprende hacking y después aprende lenguaje de programación, ¿ya? Pero en este mundo de la informática y del hacking como tal, es importante que sepas un lenguaje de programación, ¿ya? Es importante que sepas un lenguaje de programación. Y la razón, ¿ya? ¿Y en qué nivel? En el nivel básico. ¿Por qué? Porque es importante. Porque comprendiendo la lógica de máquina, la lógica de programación, ¿ya? De un lenguaje, vas a poder entender fácilmente la lógica de programación de los otros lenguajes, ¿ya? Como yo les decía, hace poco empecé a aprender C# y lo pude agarrar súper fácilmente. ¿Por qué? Porque, además de porque vi unos tutoriales, porque ya sabía otros lenguajes de programación. Entonces, ya teniendo la lógica de otro lenguaje, puedes aprender otro, ¿ya? Entonces, aprende por lo menos un lenguaje de programación, ¿ya? Que voy a decir cuál recomiendo, en un nivel básico, ¿ya?
Y también voy a hablar de qué significa aprender el nivel básico, ¿ya? ¿Qué lenguaje de programación recomiendo? Que muchas personas me preguntan. Para el hacking, ¿qué lenguaje de programación recomiendas? Escríbanlo ahí si es que ustedes tienen algún consejo respecto a qué lenguaje ustedes recomendarían. Según mi perspectiva, ¿ya? Y mi análisis, ¿ya? Yo les recomendaría aprender Python. Miren, y justo Marlon Momo lo escribió. Marlon Mono escribió, y también mucho Dark. Python, exacto. Yo también recomiendo Python, ¿ya? ¿Por qué? Es un lenguaje sencillo en comparación a otros lenguajes. ¿Ya? Ejemplo, C Sharp, yo lo encuentro más enredado que la mierda, así que prefiero Python, ¿ya? El Python, además, Python es muy, pero muy aplicado en el hacking. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las herramientas y exploits están hechos en Python, así que estarías hablando de un lenguaje que ya es muy utilizado en el hacking, ¿ya? Actual y reconocido por muchas áreas de la informática, ¿ya? Y también es un lenguaje actual, muy actual, y además está reconocido por la informática en general. Toda la informática utiliza Python en diferentes aspectos, porque es un lenguaje muy flexible, ¿ya? Excelente, coincidimos muy bien con ello. Ahora, voy a hablar acerca de... Yo les he estado hablando anteriormente, aprendan el nivel programación nivel básico, programación nivel medio, programación nivel avanzado. Voy a explicarle ahora qué es programación nivel básico, medio y avanzado. Vamos con el primero. Programación de nivel básico. ¿Qué es? Es saber crear variables, ¿ya? O sea, utilizar variables, ¿ya? Saber ocupar el if y el else, ¿ya? Que son de decisión. Saber hacer u ocupar arreglos, arrays, ¿ya? También for, ¿ya? Es más, se lo voy a poner acá para que ustedes puedan verlo. Variables, if, else, arreglos, arrays. También ocupar el for, ocupar el while, ¿ya? También crear interfaz gráfica simple, si están trabajando con algún lenguaje que esté con una interfaz gráfica, aprendan a crear una interfaz gráfica simple, no sé, que aparezca un hola perro, ¿ya? También sepan utilizar diferentes tipos de datos, ejemplo, tipo de dato texto, tipo de dato número, tipo de dato con número con decimales, ¿ya? Y también convertir estos tipos de datos, porque eso también es muy utilizado de manera básica, ¿ya? Ejemplo, transformar un string en un tipo de dato número, ¿ya? Integer, por ejemplo, ¿ya? Saber hacer operaciones matemáticas básicas, sumar, multiplicar, dividir, ¿ya? Operaciones básicas. También poder recibir datos por teclado para que el programa los procese. Crear y usar funciones, ¿ya? Y también aprender a depurar el código. O sea, depurar me refiero a poder saber cómo buscar errores en el código para poder corregirlo, ¿ya? Y ahí ya estamos hablando de, sabiendo todo eso, podríamos declarar que la persona, o sea, según yo, ¿ya? Según mi experiencia, yo podría declarar que ahí una persona conoce un lenguaje a nivel básico, ¿ya? Vamos a, ¿qué es saber programación a nivel medio? Programación a nivel medio sería manejar bases de datos, o sea, manejar con ese lenguaje, vincularlo a bases de datos, ¿ya? También saber programación orientada a objetos, ¿ya? Que tienen una estructura. En palabras sencillas es lo mismo que lo anterior, pero tiene una estructura de programación orientada a objetos. También manejo de excepciones, try y catch. El try y el catch, ¿ya? Manejo de excepciones. También saber manejar archivos, como leer datos de un TXT, escribir datos en un TXT, ¿ya? Integrar y manejar librerías, ¿ya? Cuando manejamos un lenguaje, normalmente utilizamos librerías adicionales para hacer cosas. Ejemplo, librerías para hacer operaciones matemáticas, librerías para manejar archivos, librerías para manejar bases de datos, ¿ya? Y así diferentes, ¿ya? Poder agregar librerías a mi proyecto, a mi programación, ¿ya? Y manejarla, ¿ya? Integrar funciones de internet, o sea, poder
no sé, por ahí buscar en internet alguna función, copiarla y pegarla y poder editarla, ¿ya? O sea, ya estamos hablando ahí que tú sabes programación a nivel medio, ¿ya? Y por último sería programación a nivel avanzado. ¿Qué es programar a nivel avanzado? Según mi criterio, sería integrar y modificar funciones complejas. O sea, ahora si puedes sacar funciones ya de internet, pero ahora son funciones más complejas, ya, y las vas modificando ya a un mayor, nivel, ya, y las vas vinculando con otras funciones, entonces puedes hacer muchas más cosas, ya. Cuando yo hablo de funciones complejas, eso yo decía, ¿qué es para mí una función compleja? Y entonces aquí dije, funciones que manejan el sistema operativo. Para mí yo la declararía como una función compleja. Ejemplo, una función que desactiva el antivirus. Para mí es una función compleja. ¿Ya? Porque, ejemplo, no es una función que, no sé, pues inserta datos no es una función que inserta datos en un archivo, ejemplo. ¿Ya? Maneja el sistema operativo. ¿Ya? Una función que crea archivos como DLL o ejecutable u otro formato distinto a TXT, ¿ya? Que cree esos archivos, entonces ya estamos hablando de funciones complejas para mí, ¿ya? Y también lo que es integrar mi programación con otras plataformas. Ejemplo, integrar mi programación con, no sé, una aplicación para que haga cosas con Facebook. Integrar mi programación para que haga cosas con Telegram. Integrar mi programación para que haga cosas con, no sé, con otro lenguaje, no sé, ¿ya? Pero con otras plataformas, ¿ya? A eso llamaríamos que ya está a un nivel de programación avanzado, ¿ya? Solo recomiendo, aquí viene el punto, ¿se acuerdan que yo les dije? Yo recomiendo que ustedes aprendan un lenguaje de programación a nivel básico, ¿ya? Que es lo que recomiendo. Solo recomiendo que ustedes avancen desde el nivel básico a un nivel medio o nivel avanzado, o sea, que vayan más allá del nivel básico si apuntas a una técnica que lo utilice y aprende específicamente lo que use en esa técnica, ¿ya? Ejemplo, mire, y el ejemplo lo tengo aquí súper claro. Cuando yo, ya, aprendí, porque ahora aprendí hace como 2 meses atrás, aprendí C#, ya, yo me fui a internet y busqué en YouTube, busqué un tutorial de programación C#, ya, programación C#, ya, y ahí aprendí un tutorial. Y miren, curso completo. Lo hice completo y además de acá, que eran 127 videos también. Hice y hice eso. Pero yo no aprendí todo lo que este curso enseñaron. Yo iba, ¿ya? Aprendiendo. Primero aprendí el nivel básico, ¿ya? Después aprendí el nivel medio en el aspecto de... manejo de archivos no aprendí ni manejo de base de datos, ni aprendí manejo de archivos. Sí aprendí a integrar librerías, eso sí lo aprendí, ¿ya? Y eso nomás saqué de esto, por eso que los videos lo avanzaba súper rápido. Entonces yo no aprendía todo, solamente aprendía ¿por qué? Porque tenía un objetivo. ¿Cuál era mi objetivo? Desarrollo de malware. Entonces yo dije, base de datos no me sirve, no sirve para desarrollo de malware, ¿ya? Interfaz gráfica no es muy necesario. ¿Por qué? Porque no le voy a dar un malware bonito a la víctima, así que tampoco lo necesito. Entonces, ahí viene el punto. Solamente avancen a un nivel más allá del básico, de la programación básica, si es que ustedes apuntan a una técnica y aprendan específicamente lo del lenguaje que sirve en esa rama del hacking, ¿ya? No todo, porque hay muchas cosas que no sirven. Por ejemplo, hablaban sobre programación orientada a objetos. Me da lo mismo la programación de orientada al objeto porque eso es para trabajar en equipo o en una empresa, pero para desarrollar malware no necesito un estándar de programación orientada a objetos. Yo programo como a mí se me dé la gana. Pardillejo dice, no conozco muchos lenguajes, pero Python posiblemente sea el más sencillo y flexible en todos estos aspectos. Correcto. Como tú lo dices, Python es más ideal y coincidimos muchos. Porque C# para desarrollo de malware. ¿Por qué C# para el desarrollo de malware? Porque C# es como
es un lenguaje nativo de Windows. Y como el desarrollo de malware yo lo tenía enfocado en Windows, entonces como se vincula muy fácilmente, es como muy rápida su ejecución y no tiene mayor problema. Esa era la principal razón. Y por último, para finalizar esto, ya, este video, pero vamos a seguir con más videos, que quede claro, ya. Voy a finalizar solamente este video. Como conclusión, si no vas a atacar algo, oye, esta conclusión era de otro. Oh, me equivoqué. Si no vas a atacar algo con mucho dinero, me equivoqué. Puse esta conclusión que era del otro lado, era del otro consejo. Ya, este era del otro, ya. Pero como conclusión, ya, como conclusión, aprende, ya. Ah, no, mira, como conclusión, no es necesaria la programación. La programación para la ejecución de hacking. Ejecución de hacking, ¿ya? Primero que todo. Y en segundo lugar, como conocimiento básico, aprende un lenguaje. Recomiendo Python en nivel básico. ¿Ya? Porque con eso ya después podrías tomar cualquier otro lenguaje sin problema. ¿Ya? Y ya habiendo concluido eso, vamos a finalizar este video, continúo en el directo y les voy a enseñar ahora a desarrollar malware. ¿Ya? Pero eso, déjenme cerrar este video y continuamos al tiro con el directo. Así que eso, espero les haya gustado este video, este consejo mejor dicho, y nos vemos en el próximo consejo. Bye bye y happy hacking.